deja de ser Dimash en ese momento. Mirá lo que hace Dimash, nos cambia todo al final. Te hiciste desear, Dimash, ¿cómo te haces desear? Siempre dejando lo mejor para el final. Dimash publicó una nueva canción, esta vez actuándola en vivo, que se llama Angel Love, y a pedido del público vamos a escucharla y analizarla musicalmente, dado que es un pleno estreno. A ver qué pasa. Ok, Dimash, ¿podés componer un poquito más fácil? ¿Sí? Porque me cuestan sacar las cosas a veces. Mirá. Ah. Hermoso. Fíjate, estamos en una tonalidad que se llama mi bemol menor. Dimash compone cada vez más complicado. Parece que nos lo hace a propósito para que los videos sean cada vez más difíciles de hacer, porque es una tonalidad, independientemente que en el piano sea bastante tocable, es muy difícil de hacer. Pero me gusta la intro y además esa guitarra acústica muy delicada, es hermoso. Ok. Fíjate toda la progresión que usa en la introducción. Ocho acordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y efectivamente estamos en mi bemol menor porque utiliza como último este acorde que es muy usado en Dimash. Viene mucho del rock. En realidad viene como de Bach, te diría, que es una nota retardada. Esto, que suena tan crujiente y a la vez estable. Me da muchísimo placer escuchar esto. Y ahora claramente Dimash va a empezar a cantar. Ya estoy enamorado de la canción. ¿Vos la escuchaste? ¿Qué opinas al respecto antes de que avancemos con el video? Porque para mí va a ser un temazo. Ok, Dimash es un gran compositor, no solamente un gran cantante. Para mí es un gran artista completo porque tiene la capacidad de hacer que todas y cada una de las notas que canta sean maravillosas. Está como súper comprometido con todo lo que entona. Y ahora fíjate, comienza de una forma muy clásica, si querés, muy tradicional. Segundo, quinto, perdón, cuarto, quinto. Es la progresión más clásica, académica, si querés, que hay en la historia de la música. Y es hermoso. Vos fíjate que ya de por sí los acordes suenan como complicados, ¿no? Y él hace que todo sea bastante sencillo. O lo hace parecer así, mejor dicho. Ay, ahí metió de vuelta el sus 4, pero ahora cambió. Fíjate cómo el tipo puede estar dentro de una misma escala, dentro de una misma atmósfera sonora y hacer que todo suene raro, distinto, nuevo, y está utilizando los mismos acordes que antes. Hizo algo muy inteligente, a mi parecer, que es en la introducción mostrarnos todo el material que iba a utilizar. Todos los acordes que están apareciendo ya los mostró en la introducción, como para que uno los tenga en el oído, los tenga en la mente. Y en esta parte hace esto que también es muy interesante, hace un reemplazo de acorde. Empieza igual que antes, con el la bemol menor, pero va a este acorde que se llama re bemol mayor, que es más abierto, y al sol bemol mayor. Es hasta más alegre suena comparado con él, que suena más aguerrido, más épico. Hermoso, Dimash, como siempre. Avancemos un poquito más. Hermoso todo lo que está haciendo y estamos en el principio de la canción. Creo que dentro de poco va a venir el estribillo porque la onda de audio hace así. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Yo entiendo que puede ser molesto, pero no quiero que el video sea bloqueado, ni desmonetizado, ni nada, porque esto cuesta muchísimo trabajo, hay mucho esfuerzo detrás. Si te interesa colaborar con el canal para que hagamos alguna reacción, análisis sin estos cortes, podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse para que podamos seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta.
Escuchá los arreglos musicales que hay detrás. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva y disfrutable de lo que estamos escuchando. Dimash otra vez nos asombra con su inteligencia, porque en esto que para mí es el estribillo, dado que han pasado 2 estrofas y esto tiene una idea de que va creciendo, está utilizando la misma armonía, es decir, los mismos acordes que habíamos escuchado en la introducción, solo que ahora está amplificado porque está su voz en el medio. Y además fíjate que es una progresión muy entre épica y melancólica, porque está el bajo que baja todo el tiempo, cromáticamente. Cromático le llamamos a pasar por todas las teclas o por todas las notas. Y además vas a acordar mucho a la música que hacía Astor Piazzolla, ¿no? Después vamos a ver si hay algo más por ahí, pero está hermoso todo esto. Y fíjate cómo de a poco él va haciendo que la pieza adquiera envergadura. Cómo empieza muy suavemente, por ahora no pegó ninguno de esos gritos característicos que ya le conocemos, y sin embargo la pieza va acrecentándose poco a poco con alguna nota que arroja hacia arriba, ¿no? Que va haciendo que la pieza se expanda, porque nuestros oídos, nuestro cerebro, mejor dicho, funciona por elementos relacionales, por contraste. Si yo toqué algo muy grave y luego toco algo muy agudo, me va a sonar muy expandido, muy abierto, muy lejano, porque establecemos esa relación comparativa entre una cosa y la otra. Por eso él canta muy suave, tenue y en el registro medio, y luego va elevándose a poco para lo que probablemente va a ocurrir que en algún momento despegue completamente. Volvemos a la estrofa. Es hermosa esta canción. Si no la hiciste todavía, te recomiendo que lo busques en YouTube como Angel Love Dimash y la escuches. Seguramente si estás acá ya la escuchaste, la tenés recontra escuchada, guardada en Spotify, en YouTube, descargada en el teléfono y donde sea. Pero lo que más me genera intriga en este momento es saber en qué idioma está cantando. Porque yo veo una traducción ahí en el video que Janimda o Simbarda, perdón, no sé en qué idioma está hablando. Si sabes en qué idioma está, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, porque ya no pienso arriesgarme a decir en qué idioma está. Porque Dimash canta, no sé, falta que cante en glíglico, el idioma que inventó Cortázar para Rayuela. Es lo único que falta, pero hasta acá, fíjate cómo utiliza muy inteligentemente todas las posibilidades armónicas que tiene dentro de una misma escala, ¿no? Es hermoso eso. Muy inteligentemente perdón, estoy un poco trabado porque me emociona escucharlo a Dimash, pero se queda en la quinta del acorde para luego resolverlo. Hagamos un ligero repaso de esto porque es muy interesante. Fíjate cómo esta armonía tan interesante es tremendamente atractiva por sí misma. Digo, Dimash podría haber compuesto eso simplemente y ya estábamos más que agraciados con la ductilidad hermosa que tiene. Y otra vez me hace acordar mucho a Astor Piazzolla, a la forma que tenía de componer, sobre todo en un momento Astor Piazzolla, el músico argentino que tocaba el bandoneón, un tanguero de excelencia que recorrió el mundo. Y esto tiene esa reminiscencia a el tango más melódico que hacía de alguna forma, ¿no? Con muchos acordes, con estas tonalidades raras y difíciles de trabajar para todos los instrumentos por igual. En el piano se nos complica un poco porque hay muchas teclas negras. De hecho, el primer acorde es solo de teclas negras y luego empiezan a entreverarse y eso hace que la ejecución sea más difícil que en otras tonalidades. Pero lo que tiene de gracioso en cuanto a la gracia, a lo agradable, estas tonalidades es que los bemoles dan otra vibración, un sentido mucho más nostálgico que me parece que acompaña muy bien el sentido de la canción. Y fíjate que lo está cantando súper suave. Para haberlo hecho en vivo por primera vez es hermoso. Después la versión de estudio vamos a ver cómo es. Acá está acompañado por una hermosa orquesta, por lo que estoy escuchando. Fíjate que por momentos se meten los pizzicatos de las cuerdas, que son cuando pellizcan básicamente las cuerdas y acompañan todo muy tenuemente. No hay percusión, sino que el piano es el que está liderando toda
la movida, luego está la guitarra acústica también, y Dimash siempre hace una elección muy inteligente y muy bien pensada de los instrumentos que van a acompañar sus canciones, justamente para poder sacarles el mayor provecho posible. Siendo una canción que entiendo que es de amor, se llama Angel Love. Otra vez no entiendo en qué idioma está cantando, así que no puedo descifrar qué dice la letra, pero independientemente de eso, el idioma universal de la música nos permite atravesar la barrera idiomática del lenguaje y comprender que se trata de algo entre melancólico, triste, nostálgico, romántico y demás, y es algo muy conmovedor. Y fíjate cómo siempre él está empujando un poco el límite de la estética, pero no se va, es como que empuja, llega a un lugar y se queda, como que nunca tiene ningún exceso, ningún sobrepaso, sino que siempre está dentro de los márgenes correctos de la estética sin que deje de ser bello. Eso también es otro de los atractivos de Dimash, que permite que uno quiera más, más y más, y él dice, hasta acá. Ahora después vemos qué pasa. Como que tiene un gran control incluso de nuestra percepción respecto de su música, que es maravilloso. Avancemos un poquito más. Me gustaría saber qué opinas al respecto debajo en los comentarios, y si no viste la extensa playlist que tenemos creada en torno a Dimash, te invito a verla por acá arriba o debajo en la descripción. Te invito a que veas esta parte instrumental maravillosa que además a Dimash lo elevan como un ángel por el Angel Love, y fíjate que ahí se puso medio deathcore con esa voz grave que habíamos escuchado en otra canción. Recordame por favor en qué canción hacía un gesto vocal de esas características, ¿no? Que parecía así medio gutural y muy aireado, ¿no? Pues es todo como así, como si fuera otra voz que le habla por detrás. Y el violín claramente confirma la estética piazzoliana que estábamos comentando antes, que seguramente Dimash escuchó a Piazzolla en algún momento o por alguna referencia externa, porque de hecho Piazzolla tuvo mucha aceptación en Asia. Fíjate cómo acá se entrevera lo clásico, lo académico, la formación operística que tiene Dimash con la música más melódica como se la conoce habitualmente y con su estética musical particular. Dimash me parece que es un gran crisol, esa pirámide por la que atraviesa la luz y salen un montón de colores, ese prisma, porque él puede sintetizar muy inteligente y agradablemente todos los recursos que tiene a su disposición sin hacer abuso de ellos. Los utiliza en su justa medida, como ya hemos visto acá, y esta parte en la que le deja que el violín solo haga una melodía bellísima, que se condensa con todo el otro que venía sonando, hace que la canción sea tremendamente completa y abrasiva, porque uno no puede escaparse de ella por más que quiera. Por casualidad, ¿está cantando en chino? Porque esa nomenclatura que aparece ahí parece china. Otra vez, no sé hablar chino, ni kazajo. Hablo argentino, por si no se entendió, y un poquito de inglés e italiano, si querés, pero a esto se me escapa completamente. Pero fíjate que incluso en la pronunciación tiene cierta musicalidad, ¿no? En el siseo que hay por momentos, en que es propio entiendo, del idioma que está hablando, pero lo hace también muy atractivo eso. Estamos cerca del final de la canción, por favor suscríbete. Ok, ahí apareció el Dimash que estábamos esperando hacia el final. Te hiciste desear, Dimash, ¿cómo te haces desear? Siempre dejando lo mejor para el final, pero hemos llegado a esos gritos tan medidos y bien colocados que utiliza el príncipe kazajo para deleitarnos musicalmente con su maravillosa voz. Así que como queda poco para el final, vamos a ir acercándonos lentamente para disfrutar de esto y que sea muy agradable todo. Fíjate también la impostación de voz que tiene, ¿no? Es muy interesante cómo él puede manejar un montón de no solamente registros vocales, sino registros interpretativos. Puede ponerse en personaje muy bien. Primero está muy triste, ahora está como mucho más aguerrido, por momentos está mucho más pensativo, y prácticamente en cada una de sus canciones nos cuenta una historia gigantesca, que uno puede ver el principio, el nudo, el desenlace, cómo se desarrollan los personajes internos, y siempre tiene un narrador, independientemente de que no entienda el idioma, como ya mencioné muchas veces,
hay un narrador muy claro, ¿no? Él está impostándose en ese narrador y nos está contando una historia. Deja de ser Dimash en ese momento y empieza a ser la historia que nos quiere contar. Hermoso melisma del final. Nos estamos acercando al final. No sé si esto es una gran coda o son partes salteadas porque la onda de audio que venía muy grande en el estribillo final, ¡pum!, se ha planchado. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta última sección. Si no lo hiciste todavía, recuerda que puedes suscribirte o dejar un comentario, ya sea recomendando alguna otra canción para que analicemos de Dimash o cualquier otro artista que sea de tu agrado para que podamos seguir explorando nuevas rutas musicales en este canal. Fíjate esa voz súper aireada. Ahora vamos a poner de vuelta el final, pero... ¿terminó en mayor? ¿Estábamos en sol bemol mayor o hizo un cambio de modo? Simplemente pasó el relativo a mayor. Esto, perdón, me entreveré un poco en la diatriba teórica. Pero claramente si concluyó en el sol bemol es porque estábamos en sol bemol mayor. Mirá lo que hace Dimash, nos cambia todo al final. Parece que al final fue una historia esperanzadora, como que tuvo un final más alegre. ¿Cuántas veces dije final sin decir el último final? Y fíjate lo aireado con lo que canta esa parte, con esa voz aireada, muy delicada y tan compenetrada con el mensaje. Y se queda vibrando ahí al final en ese sol bemol maravilloso. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Dimash. Sinceramente es un cantante que me agrada mucho. Me gusta muchísimo como compositor musical porque tiene mucha data interesante. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.